Cada vez que Davi Villa visita Gijón, acontece uma comunhão especial entre o ídolo e sua gente. Esta é a história do nascimento do fenômeno Villa. Todos desde fuera ya sabíamos quién era Pepe Acebal, un entrenador que llevaba muchísimo tiempo en la escuela de mareo. Ya había buenos informes dentro de la casa de David, lo fuimos a ver y bueno, yo, como todos los técnicos que hubieran ido anteriormente, pues di el informe favorable y así fue el inicio de la relación que hubo entre David e o Sporting. Com 39 temporadas na primeira divisão, o Sporting é dos times históricos do futebol espanhol. Cuando pasas al Sporting pues te das cuenta que hay que ganar, pero que también es como una fábrica de jugadores ya, ¿no? Uma fábrica que rapidamente detectou problema. David tenía el problema físico que para los movimientos que hace de desmarques de ruptura, pues hacía en un partido muy pocos porque tenía poca resistencia, ¿no? Era menudito, que anatómicamente no estaba formado ni físicamente, ¿no? Obviamente los jugadores en Gijón pues estaban mucho más preparados físicamente. Él se fijaba en cómo era su familia y un minero pues tiene que ser muy humilde y trabajador porque se juega la vida día a día. Siempre ha querido que mejorara, siempre ha querido que fuese a entrenar. Cuando un entrenamiento, incluso de niño, estaba más flojete o más desganado, al final siempre me venía y me decía que no había entrenado bien, siempre me pedía que disfrutase del fútbol y bueno, yo creo que incluso más que yo ha querido que desde siempre que yo fuese futbolista. Mas a influência de seu pai começaria muito antes. Nos llaman que David que había roto una pierna, tenía 4 años. Que estaba jugando al fútbol, le cayó un chico mayor encima de él y le partió el fémur de la pierna derecha. Le llevamos para el hospital y ahí se estuvieron pensando si operarle. Nunca hubiera sido futbolista. Tenía la escayola por la cintura, tenía que entretenerla de alguna manera. Yo le bajaba y apoyado al portal, yo le tiraba balones y él le pegaba con la que tenía, con la otra, ya tenía el tacón en la escayola y le pegaba con la zurda. Y piensa que le pega con la zurda por eso. Yo creo que David es futbolista gracias a su padre. Es un poco la insistencia de su padre en decirle tú puedes ser jugador de fútbol y tú vas a ser jugador de fútbol. En una familia donde tu padre tiene que bajar a la mina prácticamente a diario para ganarse de alguna forma el pan de sus hijos, ¿qué puede pensar un chico cuando tiene la oportunidad de ser futbolista y de poder conseguir otros éxitos, ganar dinero y tener una vida mucho más favorable? Evidentemente es darlo absolutamente todo para pelear por esa vida, por ese cambio de vida que no solamente le beneficia a él, sino que le beneficia a toda su familia. A ganar la segunda jugada, David. Cuando salían pues era el primero. Cuando había que hacer un trabajo específico después del entrenamiento y voluntario, pues él se apuntaba, que vivía para ello y era consciente que tenía que mejorar y así fue que poco a poco pues fue consiguiendo lo que él se propuso. Puede ser una virtud, ¿no? El querer siempre mejorar. Hacía muchos goles, prácticamente todas las jornadas. Y cuando hay alguien que hace goles prácticamente todas las jornadas, esté en la categoría que esté, pues uno empieza a fijarse. Foi assim em Zaragoza, onde se consolidou como goleador. Depois em Valência, onde conquistou lugar entre os grandes atacantes da história do clube. Finalmente, cerca de 50 milhões de dólares o transformaram no atacante do Barcelona, o time que ganhou tudo.
camisa da seleção, Villa precisou de apenas 6 anos para se transformar no maior artilheiro da história da Espanha. Villa nunca foi o mais forte, o mais alto ou o mais atlético. Qual a característica que o diferencia do resto? O que o transforma em um dos maiores atacantes do mundo? Su mentalidad es la que lo lleva a tener lo que tiene ahora mismo, ¿no? Yo creo que es en lo que más ha evolucionado. Él ha aprendido que eso es muy importante para poder jugar en la élite, para poder ganar títulos. No solamente hay que hacer goles. Futbolista muy inteligente. La inteligencia para mí es la capacidad de adaptación al momento y a las circunstancias, y Villa las tiene todas.